Hola amigos, les damos la bienvenida a la primera parte de un nuevo envío del mundanal ruido que hemos denominado Dostoyevski, sufro, luego existo. Aquellos que siguen nuestro canal saben que desde hace más de 25 años nuestra vida está indisolublemente ligada a los libros. Entre aquellos géneros literarios que nos gusta leer, que nos gusta visitar, se encuentra el de las biografías. Y podemos asegurar que entre aquellas vidas a cuyo conocimiento nos hemos consagrado, ninguna es tan compleja como la de Fyodor Mikhailovich Dostoyevski. Fue un hombre formidable, desmesurado y contradictorio al extremo. Su breve vida, apenas vivió 60 años, está surcada, está atravesada por dolores físicos y espirituales inauditos, por carencias e infortunios. No somos partidarios de las definiciones concluyentes, tajantes, definitivas. Sin embargo, a partir de nuestros conocimientos, podemos asegurar que la vida de Dostoyevski fue un verdadero infierno, entre otras cosas porque convivieron en él la más sincera aspiración a la elevación espiritual con las más bajas y sórdidas demandas de la carne, razón por la cual nosotros podemos asegurar que la existencia de Dostoyevski como hombre sufriente, como hombre doliente, es difícil de ser igualada. Ante el escritor, ante el artista, ya sus contemporáneos cayeron rendidos. Friedrich Nietzsche dijo de él que era el único psicólogo del cual podía aprender algo. Sigmund Freud, en un artículo de 1928 titulado Dostoyevski y el parricidio, lo ubica como el más grande escritor de la historia de la humanidad, solo por debajo de William Shakespeare. Y agrega que Los Hermanos Karamazov es la mejor novela jamás escrita. Albert Camus, en la segunda mitad del siglo XX, dijo que el escritor ruso fue el verdadero profeta del siglo XIX, y en el personaje de Starovgin de la novela Los Demonios encuentra la figura más lograda, más acabada de lo que es un nihilista. Es tanto lo que tenemos para decir sobre este hombre y su obra, que el desafío que se nos presenta pasa más bien por elegir, por seleccionar aquellos momentos decisivos, aquellos puntos de quiebre en su vida. Dostoyevski nace en 1821 en Moscú, en una familia de modestos recursos, y es gracias al esfuerzo de su madre que él y sus hermanos van a recibir una excelente educación. Sin embargo, la infancia y adolescencia del futuro escritor está asignada por la mezquindad, por la violencia y el autoritarismo que un padre alcohólico ejercía sobre toda la familia. Este es un elemento en el cual debemos detenernos un instante. Es decir, hay una madre con sus hijos que va a estar sometida a la tiranía de la autoridad paterna, y esta relación de violencia, de despotismo, es muy importante para que podamos entender el desarrollo ulterior de Dostoyevski como individuo y como hombre creador de obras realmente monumentales y universales. Cuando Dostoyevski tiene 18 años, su padre muere de una manera brutal. Los siervos
los campesinos que eran propiedad del padre de Dostoyevski. Recordemos que en este momento histórico en Rusia existían relaciones de servidumbre, de vasallaje. Estos siervos, estos campesinos, propiedad del padre de Dostoyevski, en una pequeña parcela que poseía en la zona agrícola del país, en una explosión elemental, brutal de violencia, van a atar al individuo en un árbol y le van a hacer beber vodka hasta matarlo. Esta fue la forma en la que muere el padre de Dostoyevski. Y remarcamos la importancia de este episodio puesto que hay una íntima relación entre la muerte de su padre y el comienzo, las primeras manifestaciones de una enfermedad que con el tiempo van a ser un verdadero martirio en la vida de Dostoyevski. Nos referimos a los ataques de epilepsia. Aquellos especialistas, Freud entre otros, que han reconstruido su vida, concluyen que la epilepsia que comienza a padecer Dostoyevski apenas su padre es asesinado, responde a una neurosis profunda. Y esta afección psicológica, a su vez, se explica porque nuestro protagonista, al igual que sus hermanos, desearon fervorosamente la muerte del padre, de esa figura despótica, violenta, que descargaba sobre la familia y sobre sus hijos todas las frustraciones acumuladas. Vemos cómo a partir de este episodio se activan una serie de deseos ocultos, de anhelos, muchas veces inconfesables, que a la postre tendrán consecuencias decisivas en la vida, pero también en la obra de Dostoyevski. La muerte del padre al que aborrece le genera un sentimiento de culpa, puesto que él había deseado la muerte del padre, tan hondo, tan arraigado, que se va a exteriorizar en frecuentes ataques de epilepsia que van a ser devastadores para su cuerpo. El parricidio y la culpa son dos ideas que serán parte constitutiva de sus historias, de sus personajes, y es algo que todo aquel que se aproxime a la obra de Dostoyevski va a encontrar con claridad. Ubicados en la década de 1840, Dostoyevski logra ganarse un lugar en los círculos literarios de San Petersburgo, capital del Imperio ruso, sobre todo con la publicación de su primera novela, Pobres Gentes. 4 años más tarde publica una novela corta denominada Noches Blancas, que hace, entre otras cosas, referencia a esa particularidad tan específica, tan singular, tan pintoresca, ¿por qué no?, que tiene la ciudad de San Petersburgo, que en época de verano prácticamente hay luz durante todo el día al estar ubicada en el extremo norte. En este periodo histórico, ubiquémonos, década de 1840, en Rusia, al igual que en otras grandes capitales europeas, se forman círculos políticos, sociedades secretas que van a expresar con mayor o menor grado de radicalidad una oposición a los regímenes políticos europeos que se establecen luego de 1815, una vez que se cierra el periodo napoleónico. Entre 1815 y 1848 se conoce ese periodo histórico como el periodo de la Restauración Europea, porque regresan al poder aquellas monarquías, aquellas dinastías que habían sido derrocadas por el avance napoleónico sobre toda Europa. Un solo ejemplo basta para ilustrar esto que decimos, es decir, la emergencia de círculos políticos que hoy, con un
con un periodo muy considerable de tiempo transcurrido, podríamos denominar partidos políticos, pero en ese entonces no tenían esas características. La Liga de los Justos, una organización de obreros, de jóvenes intelectuales, reunida en Bruselas durante el año 1847, es la que encarga a dos jóvenes alemanes la redacción de un manifiesto político que justamente expresara las aspiraciones de esta incipiente organización. En las primeras semanas de 1848, estos dos jóvenes a los que nos referimos publican el manifiesto del Partido Comunista, es decir, Marx y Engels. En el caso que nos ocupa, el de Dostoyevski, también un joven cercano a los 30 años de edad va a frecuentar en San Petersburgo un círculo político conocido como Círculo de Petrashevsk. Era un grupo de jóvenes entusiastas, un tanto exaltados algunos, que adherían de manera muy difusa a lo que se conoce en la historia de las ideas políticas como el socialismo utópico, cuyos dos máximos representantes son Charles Fourier y Saint-Simon. Ahora bien, la diferencia es que en París, en Bruselas, en Londres, en algunos estados alemanes, esas incipientes actividades políticas, al existir un marco medianamente liberal, al existir libertades democráticas, estaban permitidas y no estaban penadas de manera tan severa como en la Rusia gobernada por el zar Nicolás I. Por lo tanto, tal es así que en una noche del año 1849, 10 miembros de esta organización, entre los cuales se encuentra nuestro protagonista, van a ser detenidos por las autoridades zaristas y acusados de alta traición. Cuando esto ocurre, Dostoyevski tiene 29 años, o sea, está alcanzando casi la mitad de su vida y ya ha vivido uno de los episodios que van a marcar, que van a dejar una huella indeleble, como es el de la muerte de su padre, para que podamos entender lo que sobreviene luego, una vez que nos adentremos a relatar la segunda parte de su vida, en la cual va a vivir, se van a agudizar todos aquellos padecimientos que se venían de alguna manera incubando en su persona, pero en la que también va a ser capaz de crear una serie de novelas, de engendrar historias que, reitero, de acuerdo a los críticos literarios que hemos estado consultando para hacer este video, esta entrega, son difíciles de encontrar parangón por su calidad, por lo humano que es capaz de expresar Dostoyevski en la figura de sus personajes. Por lo tanto, es importante, creemos pertinente llegar a este punto y en el próximo envío que podamos ya adentrarnos a estudiar con un poquito más de detalles algunas cuestiones que hacen a su vida y a su producción literaria, que lo consagran, lo reiteramos una vez más, como uno de los grandes escritores de la humanidad. Bueno, les mando un saludo y nos vemos muy pronto. Muchas gracias.